Hola hermanos, bienvenidos a la Iglesia Bautista Libertad y a la Conferencia Misionero. Estamos muy contentos que ustedes estén aquí con nosotros y estamos orando que Dios trabaje en sus corazones a través de la conferencia. Es nuestro privilegio a participar en una conferencia como la Conferencia Misionera, a través de las ofrendas, a través de la predicación y oraciones, y también enviando obreros en el campo misionero. Y quiero invitarles a ustedes en este momento a juntarse conmigo en oración y vamos a comenzar orando por la conferencia. Dios, quiero dar gracias a ti por todo lo que hizo por nosotros, por la oportunidad que tenemos a participar en la conferencia. Y deseamos ver que más gente, más personas dar sus vidas para su gloria, para ser obreros en el campo misionero, y queremos ver que la gente está listo a dar más, así que podemos enviar más y podemos seguir haciendo el trabajo y alcanzando el mundo entero con el Evangelio de Jesucristo. Estamos muy contentos por todo ya lo que hizo por nosotros y queremos dar gracias por eso, pero también pedimos en su nombre, en el nombre de Jesucristo, que nos ayude a hacer más por su gloria. En el nombre de Jesucristo de nuevo pedimos todo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Estamos acá junto al misionero Jonathan Ramírez, que como iglesia tenemos el privilegio de poder apoyarle ya hace algunos años. Así que, ¿cómo está, pastor? Bien, ¿qué tal, Francisco? Un gusto saludarte y estar conectados por este medio. Todo bien por acá, acalorados con el calor de Guayaquil. Claro, el pastor Jonathan nos visitó en la iglesia hace aproximadamente unos 3 años y medio atrás, 4 años, así que desde aquel entonces hemos tenido compromisos con él de apoyarle fielmente. Y quisiéramos en esta tarde poder conocerle un poco más para los que no le conocen. Así que, pastor, ¿nos puede contar, por favor, cómo conoció a su esposa? Bueno, me remonto al año 2005. Yo recuerdo que estaba trabajando en jardinería en la iglesia Bautista Efata allá en Lima, Perú, que es mi iglesia local, la iglesia donde salgo yo como misionero. Es un ministerio para sordos, ¿no? Y para oyentes también. Entonces yo trabajaba en la jardinería, estaba regando, estaba haciendo los mantenimientos, y recuerdo que más o menos fue enero del 2005, donde una hermana llamada Gladys Jiménez, ella venía de Ecuador porque su hermana es misionera aquí en Ecuador. Entonces ella venía de esas vacaciones, pero vino trayendo a la que es mi esposa ahora, para visitar, para vacacionar, porque mi esposa en Ecuador también estaba involucrada con esto del ministerio con los sordos, con la lengua de señas. Le gustaba mucho, estaba apoyando la iglesia del misionero Bradley, que está aquí en Guayaquil, Ecuador, un misionero sordo. Entonces la hermana la trajo, y cuando ella tocó el timbre, pues yo abrí la puerta, y eso es anecdótico, porque la primera persona que mi esposa vio cuando ingresó a EFATA, al ministerio, a la iglesia, todo, fue a mí, ¿no? Y nos terminaríamos casando 2 años después, pero bueno, Dios tenía algo, no lo pensé. Y bueno, desde que nos conocimos empezamos a entablar una amistad. Honestamente no éramos grandes amigos al principio, ¿no? Teníamos muchas diferencias y muchas cosas, pero obviamente había un respeto mutuo. Yo en ese tiempo ya era el pastor, 2005, yo iba a terminar mi 3er año en el Seminario Bautista de Macedonia, en Arequipa. Yo estaba de vacaciones en Lima. Entonces, a los pocos meses yo regresé a Arequipa, y en ese tiempo pues conversábamos muy a menudo. Ya cuando regreso a Lima, regreso como el pastor asistente, pero el encargado de la obra de los sordos. Entonces es ahí que empiezo a mantener mayor contacto con mi esposa, porque trabajamos juntos. Ella era maestra de escuela dominical para niños sordos, yo era el pastor principal de los sordos. Entonces empezamos a trabajar muy seguido, mucho, y bueno, en esa convivencia algo pasó y ya estamos acá, casados, con hijos. Qué bien, es un gusto poder conocer un poco más de usted, de su familia. ¿Nos puede contar un poco, pastor, cómo fue su tiempo en Ecuador? ¿Cuánto tiempo lleva allá? Nosotros llegamos
a Guayaquil, Ecuador, a fines del mes de noviembre del año 2011. Después, ya de haber visitado iglesias en Chile, iglesias en Argentina, iglesias en Perú y obviamente en Ecuador, nosotros renuncié al pastorado en ese mismo año al principio y salimos con mi familia. Llegamos en noviembre a fines del 2011 y nos establecimos aquí. Un misionero nos prestó su casa por 3 meses para vivir mientras nos íbamos acomodando. Fuimos nosotros a establecernos al sur de la ciudad de Guayaquil, porque averiguando por intermedio de la BBN Radio, que entiendo en Santiago de Chile también hay, el director me decía que la gran mayoría de iglesias bautistas, o por lo menos de una sana doctrina cristocéntrica, se ubicaban la mayoría al norte de la ciudad. Entonces muy pocas iglesias, por no decir ninguna, estaban al sur de la ciudad. Entonces no lo pensamos mucho y dijimos, pues vamos entonces a donde no hay muchas iglesias o no hay ninguna. Y es así que terminamos aquí en el sur de la ciudad, donde efectivamente hay mucha necesidad, como en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero nosotros elegimos esta parte porque sabíamos que eran pocas las iglesias que había y de verdad que es así. Y gracias a Dios porque ya se levantó una obra. Nosotros estamos acá ya trabajando 8 años y medio. Dios nos ha dado la bendición de hace 2 años quizá tener ya un terreno propio. Construimos algo provisional, pero bueno, y es donde ahora nos reunimos y tenemos la congregación que ha ido creciendo poco a poco. Tristemente, hay hermanos que han estado buenos años con nosotros, pero por cosas que han pasado en sus vidas, malas decisiones, temas con el trabajo, muchas otras cosas, se apartaron, ya no congregan con nosotros, no congregan en ningún lado. Y bueno, esa parte es triste porque diste muchos años de tu vida a poder ayudarles, enseñarles, pero así como varios se han ido, muchos otros han llegado también. Entonces cada año siempre hay gente nueva, familias nuevas, jóvenes, y estamos enfocados en ellos, trabajando y por supuesto enseñándoles a tener un corazón misionero, ¿no? Nosotros apoyamos a 14 misioneros en este momento y apoyamos creo que son 7 dentro del Ecuador y son 7 fuera del Ecuador que apoyamos como iglesia. No sé si nos puede contar a lo mejor de algún testimonio de alguien que haya conocido a Cristo a través de la iglesia ahí local que está trabajando usted. No sé si nos puede contar un poco acerca de algún caso. Bueno, sí, hay varios casos, pero hay uno que es muy especial. Entre ellos, el caso de mi hermano Víctor Moscoso. Víctor Moscoso lo conocí por intermedio de un amigo suyo que era miembro de otra iglesia en el norte. Él era un DJ, él trabajaba haciendo música urbana y todo tipo de sonido. Entonces él me escribe, su amigo, el amigo de Víctor Moscoso, él me escribe y me dice: pastor, quisiera encargarle en oración a un amigo que tengo. Hemos sido compañeros de trabajo por muchos años y en este momento él está atravesando problemas muy fuertes en su vida. Entonces, en el tema familiar, me gustaría que usted pueda visitarlo y conversar y ver cómo le puede ayudar. Bueno, encantado. Y yo le dije: dame el contacto de él y yo lo buscaré. Y vivía cerca a la iglesia, entonces no fue difícil encontrarlo. Recuerdo cuando nos vimos en la casa, él me recibió en su casa y me empezó a contar todos sus problemas familiares, problemas muy fuertes. Entonces, antes que nada, yo le presenté el Evangelio, hablé con él, teníamos todo el tiempo y entablamos una buena amistad en ese momento. Recuerdo que hubo lágrimas de parte de él. Entonces yo pedí al Señor, pues dame sabiduría para poder que tu Espíritu Santo llegue a su corazón, pero que yo pueda exponer claramente las Escrituras. Entonces le hablé y gracias a Dios él comprendió todo, su situación, de que si Cristo no está en medio de él y su familia, las cosas no se van a ordenar.
Entonces es Cristo quien pone prioridades, pone las cosas en su lugar y nos da esperanza de poder recuperar lo que aparentemente se ha perdido. Entonces, hablando con él, le di algunos consejos, estuve orando por él y todo, y terminó. Y él empezó a congregar en la iglesia. Cada semana, a veces por el trabajo no podía, pero me mandaba un mensaje: pastor, perdóneme que no pude ir ahora, yo voy a ir este día. Entonces él siempre trató de estar ahí fiel y fiel y fiel y fiel. Yo iba a la casa, lo visitaba, teníamos que coordinar los horarios porque el trabajo de él era rotativo, un día en la mañana, de noche, de madrugada. Él trabajaba para el gobierno en un tema de seguridad, trabaja todavía. Y entonces pasó los meses y un día trajo a los hijos, 2 adolescentes. Y me los presentó: pastor, son mis hijos, ¿no? Y bueno, ¿qué tal? Qué gusto, mira, qué gusto tenerlos aquí. Y los hijos empezaron a congregar con el papá, acompañaban al papá a venir, a venir, a venir. Y un día, pasado varios meses, llegó la esposa, pero ella llegó 1 o 2 veces nada más. Y después ya no volvió más a venir. Y él nos pedía: oren por mi esposa, oren por mi esposa. Entonces, orábamos por ella, pero los hijos empezaron a crecer, asistir, a tener amistad con los hermanos de la iglesia. El hermano mismo empezó a avanzar, compró una Biblia, siempre estaba pendiente de poder ayudar. En el momento cuando construimos la iglesia, porque ya habíamos construido ya habíamos comprado el terreno y ya estábamos comenzando a edificar el templo, él metió la mano. Él se daba tiempo, salía del trabajo y él venía en su bicicleta y metía la mano. Y eso fue un bonito tiempo porque una cosa es: yo te conozco en la iglesia como pastor, conozco a los hermanos, pero otra cosa es diferente estar metido en la construcción donde todos bromean, todos comen un plato de comida en la calle, toman la cola y están todos sucios y bromean aquí, meten mano. Entonces, digamos que ese momento fue muy bueno para él porque pudo conocer a más hermanos de forma más íntima, trabajando, poniendo manos a la obra al momento de levantar el templo. Entonces, yo creo que ese momento fue clave y él se afianzó mucho más en la iglesia, sus hijos. Con el tiempo, la esposa comenzó a venir. Y hablando con la esposa, mi esposa también, ya la conocía, hicimos muy buena amistad. Y cosas pasaron ahí que se dio la oportunidad para predicar el evangelio. La esposa creyó en Jesús como su salvador personal, se reconcilió con su esposo. Y cosas muy, muy bonitas pasaron a raíz de eso. Ella está muy pendiente del papá porque está bastante grave de salud. Por esa razón no están mucho tiempo en familia porque el papá vive al norte. Pero gracias a Dios, esta familia está muy bien ahora. Los hijos, los padres, el trabajo, cuando pueden congregan como familia. Y ha sido bonito ver todo eso. Y es uno de los tantos ejemplos que te pudiera comentar, donde evidentemente Dios ha hecho su obra y ha rescatado una familia de lo que pudo haber sido una familia destruida. Entonces, gracias a Dios porque de alguna forma nos permite servirle y hacer este tipo de cosas, ¿no? No en todos los casos se puede hacer, porque hay casos donde tú hablas, les ayudas, pero a veces la gente no quiere. Pero hay otros que sí quieren y te buscan y escuchan y están con el corazón como listos para: háblame, ¿qué debo hacer? Como la pregunta del carcelero, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ya estaba ya listo y Pablo le habló y las cosas cambiaron. Bueno, esa sería una historia de las tantas que hay. Muchas gracias, pastor, por contarnos esta historia. Y hermanos que están mirando en casa, de eso se trata Misiones, se trata de poder tener una pequeña parte en lo que quizás tú y yo no podemos ir al país donde el pastor Jonathan está trabajando, alcanzar a las personas que él puede estar alcanzando, pero tú y yo podemos tener una parte en ese ministerio tan importante y te quiero animar a seguir siendo fiel. No sé si pastor Jonathan, para ir como concluyendo un poco, quisiera mandar un saludo a la iglesia y dar un mensaje de ánimo también para nosotros acá en la Iglesia Bautista Libertad. Claro que sí. Bueno, un abrazo, un saludo, un abrazo muy cariñoso, afectuoso para todos ustedes, hermanos de la Iglesia Bautista Libertad. Tuve la oportunidad de conocer su país algunas veces y es un bonito país, muy frío en extremo, muy caluroso en otros,
muy bonito país, muy buenos hermanos, muy amables. Todas las iglesias donde yo pude ir me trataron como un miembro más de la iglesia, de la familia, y aprecio mucho a cada uno de ustedes. Les animo a seguir orando por misiones, a seguir orando no solamente para que Dios envíe obreros, sino porque entre ustedes puede estar uno de los obreros que Dios algún día va a enviar. No lo sabemos, pero solamente tenga ese corazón dispuesto para que Dios los use cuando Dios crea que es el momento. Y no dejen de dar a misiones, porque esa ofrenda de alguna manera nos permite a nosotros los misioneros dedicarnos al 100% a la obra, y que más historias como la de Víctor Moscoso se puedan repetir aquí donde trabajamos en Guayaquil, Ecuador. Así que hermanos, su aporte es valiosísimo para nosotros. No tenga en poco 500 pesos, 1000 pesos, pastor, pero yo solamente tengo 2000 pesos, porque al final todo suma y todo siempre es bueno y útil en la obra de Dios. Yo en mi iglesia tengo hermanos que dan a misiones $1, $2, $5, y yo les digo, hermanos, eso es mucho, eso es mucho. Si viene de un corazón generoso, realmente, y Dios sabe su necesidad, eso es ante los ojos de Dios algo muy bueno. Así que gracias, hermanos, un fuerte abrazo a todos ustedes, gracias por esta conferencia que están teniendo, y bueno, estoy orando por ustedes, oren por nosotros, la familia Ramírez Jiménez, aquí en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias, pastor, por su tiempo. Sé que también con todo lo de la pandemia, quizás hay bastante trabajo, seguimiento que realizar, y nos comprometemos como iglesia a poder seguir orando por ustedes y que puedan seguir llevando a cabo la gran comisión. Muchas gracias, pastor, por su tiempo. Hijo de ira, el
Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Es un gusto estar con ustedes, tal vez de lejos, pero de todos modos estamos aquí para hablar de misiones, que es un tema muy importante para mí y sé que para ustedes también. Sé que estamos pasando un tiempo medio difícil, pero en cierta forma doy gracias por eso, porque si no fuese por ese coronavirus no podría yo estar con ustedes. Entonces, por lo menos espero que algo bueno haya salido de esto. Durante los 5 mensajes que vamos a escuchar, vamos a estar hablando de la promesa de fe, qué es, cómo importa, por qué deberíamos dar el Señor y asuntos así. Pero vamos a empezar en el libro de Segunda de Corintios y vamos a estar pasando tiempo en 2 capítulos durante este mensaje, el capítulo 8 y el 9. No vamos a leer todo el texto, pero vamos a leer un versículo que para mí es un versículo muy clave, ¿no? Que esto va a ser como nuestro tema o lema, se podría decir. Dice en el capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Si tienes el hábito de subrayar una frase en tu Biblia, esta es la frase para anotar, para subrayar. Dice, como propuso en su corazón. No con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar. Dios, gracias por el día. Señor, pido que puedas ayudarnos mientras estudiamos tu palabra. Sé que estamos tal vez separados, estamos lejos, no estamos reunidos como quisiéramos estar, pero Señor, quiero pedir que hagas una obra en las vidas de tus hijos, Señor, en la vida de tu iglesia. Señor, pido que tú uses este tiempo para mejorar, para incrementar nuestra fe, Señor, y también nuestro dar. Aún en tiempos difíciles, tú sigues siendo Dios y nuestras responsabilidades no cambian. Señor, pido que tú puedas bendecir el tiempo de la prédica esta noche. Ayúdame a decir lo que tú quieres que yo diga y te daremos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hablando de promesa de fe, esto es un versículo muy clave para hablar de la promesa de la promesa de fe. Es una manera de dar misiones. Yo tengo aquí una cita que quisiera leer, que para mí explica muy bien, y como vamos a ver muy adelante, qué es la promesa de fe. Dice, definimos fe sencillamente como confianza en Dios. Una promesa, a su vez, significa lo que decimos a alguien que le vamos a cumplir. De esta manera, logramos hacer lo que nos toca con simplicidad y basados en la motivación de bendecir a la obra del Señor. Obviamente estamos hablando de la obra misionera. En nuestras congregaciones hemos experimentado de cuando definimos un fondo exclusivo para misiones, la gente entiende lo que queremos enfocar y contribuye con gozo. La gente logra ofrendar con sacrificio cuando se pone delante de ellos la necesidad del campo misionero con claridad y de manera objetiva. La promesa de fe, por consiguiente, es estratégica en el esfuerzo de alcanzar a aquellos que todavía no han oído las buenas noticias de la redención de Cristo Jesús, según Marcos 16:16. La gloria de Dios llega a las naciones cuando somos fieles en aportar de lo mucho que el Señor nos ha dado con amor y generosidad. Y esto es de lo que quiero hablar esta tarde. No sé qué hora estarán mirando, tal vez esta mañana, esta tarde, esta noche, pero es de este tema que yo quiero hablar. Que como Dios nos ha bendecido, que es nuestra responsabilidad para usar las bendiciones de Dios en nuestras vidas, para avanzar, o hacer avanzar el reino de Dios a las personas, a los países, a las partes de Santiago, de Chile, que no tienen el Evangelio. Esta es nuestra responsabilidad. Y como este va a ser el primer mensaje, no voy a estar, por decir, predicando tanto como suelo hacer, ¿no? Es como punto 1, punto 2, punto 3, una poema, ilustración, como para dar una invitación. Simplemente vamos a mirar lo que dice la Biblia, experimentar y pasar por algunas verdades que la palabra de Dios nos puede
enseñar de cómo deberíamos dar. Entonces, la promesa de fe es algo que empieza en el corazón. Punto número 1, que la idea o la promesa de fe empieza en el corazón de un creyente. Miren conmigo al capítulo 8, versículo 3. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún, el 7.3, perdón, el capítulo 7, versículo 3 dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Entonces, el versículo 3, puesto testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hermanos, van a disculpar, es el capítulo 8, a fin de cuentas, yo soy yo soy quien soy. El 8.3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí en el capítulo 8, versículo 3 al 5? Pablo está hablando de la actitud de los creyentes, las personas quienes estaban dando sus ofrendas. Dice que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá, y dice en el 4, pidiendo con muchos ruegos, ¿qué? Pidiendo que Pablo se calle de hablar del dar, o pide que Pablo cambie de tema. No, dice pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Básicamente, lo que pasa es que los hermanos en la iglesia le estaban rogando, le estaban pidiendo a Pablo, por favor, déjanos ser de bendición. Pablo, déjanos ayudarte con esta ofrenda. Pablo, podemos, por favor, tener el privilegio de darte una ofrenda, de darte un regalo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que van pasando los ujieres para recoleccionar la ofrenda, tienen ahí sus canastas y van pasando? Normalmente es al contrario, ¿no? Están mirándoles a los hermanos como, ¿vas a dar? Por favor. Yo sé qué tipo de carro tienes. Aquí fue el opuesto. Los hermanos estaban como, Pablo, tenemos que dar, Pablo, por favor. ¿Y de dónde viene eso? En su corazón, porque esto es lo que dice Pablo en el versículo 8. Dice, no hablo como quien manda. No fue un mandamiento. No estaban dando por obligación. Dice, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros también, la sinceridad del amor vuestro. Entonces, ¿dónde empieza el deseo? ¿Dónde empieza la promesa de fe? En tu corazón, hermano. En tu corazón, hermana. Es la obra de Dios en tu corazón y como vamos a ver más adelante, sí, es la gracia de Dios, pero empieza en el corazón. No tienes que dar por obligación. No tienes que dar porque Dios se va a enojar o porque vamos a pasar por tu casa y vamos a tomar, porque tú tienes tanto dinero, tu casa vale tanto, tienes tanto trabajo, ganas tanto, esto es lo que debes. No es algo así, no es obligación. Es una oportunidad para demostrar el amor que tú tienes en tu corazón para Cristo. Y esto es lo que dice más adelante en el versículo 8:12. Dice, porque si primero hay, ¿qué dice? La voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Primero es la voluntad dispuesta. Tal vez vas a querer subrayar esa frase, la voluntad dispuesta. Nadie te está obligando a dar, nadie está esforzando a que des. Queremos que des porque tú quieres dar, porque tú quieres ofrendar, tú quieres hacer una obra para el Señor. Es algo que empieza en tu corazón y en tu voluntad. Y como vimos antes, el versículo clave que es el versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Mi opinión, sería mejor dar 1,000 pesos con una sonrisa que 10,000 pesos enojado.
Lo mejor sería dar 10,000 pesos con una sonrisa, ¿no? Pero si uno tiene que escoger, sabemos que Dios ama al dador alegre. Nos debe ser un gozo, es un privilegio. Y para esta iglesia vemos en el capítulo 9, versículo 1, dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual ya yo me glorío entre los de Macedonia. Y Pablo dice, iglesia, sé que quieren dar, sé que en sus corazones Dios ha hecho algo y sé que quieren dar. ¿Dónde empieza el dar? No empieza con tu presupuesto, no empieza con tu cuenta bancaria, empieza en tu corazón, empieza con la obra de Dios en tu corazón. Entonces vemos que la promesa de fe empieza, número 1, en el corazón. Pero no basta que digas, ya, yo quiero dar y bla, 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 voy a dar. Debería haber como un plan. Porque número 2, requiere planear y prepararse. Esto es algo que vemos muy claramente en el capítulo 8, versículo 10. Miren conmigo ahí lo que dice el 8:10. Dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacer, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el ¿qué? El hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Entonces, ¿qué dice Pablo? Corintios han escuchado de la necesidad, de la ofrenda que vamos a tomar, ya han escuchado. Y gracias a Dios quieren dar una ofrenda, no están quejándose, más bien están regocijándose porque tienen la oportunidad. Dicen, ya vamos a dar, vamos a involucrarnos, vamos a sacrificar, vamos a estar invirtiendo en la obra del Señor. Eso es bueno, pero el papel aguanta todo, ¿sí o no, hermanos? Porque puedes hacer tu plan, tu presupuesto, ya yo voy a dar tantos pesos cada semana. Y muy bien, esto es una cosa, pero llevar a cabo, cumplir con lo que dices dar, es otra cosa, es otro asunto. Entonces uno tiene que tomar un tiempo para orar, para hablar con Dios y decir, Dios, ¿cuánto quieres que dé? ¿Cómo puedo involucrarme? Dios, muéstrame cómo involucrarme, y tiene que como planear y prepararse. Es una tensión, hermanos. No sé si les gusta jugar el voleibol, a mí me encanta jugar el vóley. Y la red tiene que 2 postes. Uno jala para allá y otro jala para allá. Están jalando los postes en direcciones opuestas. Pero por esa tensión podemos jugar, porque está ahí la red suspendida por la tensión. Y es así, hermanos, con lo de planear y preparar, porque uno tiene que mirar lo que tiene. Y esto es lo que dice Pablo, que dice que también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. En el 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces es algo que requiere un poco de un plan. Uno tiene que decir, ok, Dios puede depender de ti, Dios quiero que me guíes, quiero que me muestres, pero al mismo tiempo necesito proponer, necesito estar como planeando, y es una tensión. Entonces mi sugerencia es hablar con Dios y decir, Dios, ¿cuánto quieres que dé? Dios, aquí está mi presupuesto, Dios, tú sabes cuánto gano. Señor, quiero que me ayudes a saber cuánto quieres que dé. Y de ahí uno tiene que tomar un paso de fe y depender de Dios para saber y averiguar. No es promesa de presupuesto, hermanos, no es promesa de mi trabajo, es promesa de fe, porque vamos a depender, aunque tengamos un plan, vamos a depender de Dios y por fe. Entonces, empieza en el corazón. 2, requiere planear y prepararse. Y 3, ciegas según siembras. Obviamente, un chacarero, digamos que tiene su chacra, ¿ya? Y esta es su chacra y pone sus semillas aquí en la mitad de su chacra. ¿Puede esperar que broten plantas y vegetal y fruta en toda su chacra si solo ha sembrado en la mitad? No, por supuesto que no. Entonces, esto es lo que dice en el capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, hay 2 puntos importantes. 1,
que vas a cegar según ciegas y vas a cegar después de sembrar. Porque dice que también segará. Esto es algo que en el futuro vamos a recibir las buenas recompensas de nuestro dar. No es que vas a poner tu ofrenda en la canasta, vas a entregar tu ofrenda a los ujieres, a los hermanos y de inmediato, ¡pum!, las bendiciones de Dios se te van a caer. No exactamente funciona así, hermanos. Vas a cegar después de sembrar. Y lo que me gusta, lo que me interesa mucho en el versículo 6, es que no pone una cantidad exacta. Solo habla del espíritu, por decir. El que siembra escasamente. No dice el que siembra 1,000 pesos, o 2,000 pesos, 3,000, 500,000 pesos. Solo habla de generosidad. ¿Por qué? Bueno, lo que yo gano en mi sueldo y lo que tú ganas en tu sueldo y lo que el otro hermano gana en su sueldo y la hermana gana en su sueldo, no tenemos el mismo sueldo. Entonces, para algunos de nosotros dar 1,000 pesos sí es un gran sacrificio. Para algunos de nosotros dar 1,000 millones de pesos tal vez no sería un sacrificio. Es una palabra relativa, ¿no? Un ejemplito. Okay. Yo soy alto. Yo mido 1,98 m. Pero mi hermano es más alto que yo. Él mide más de 2 metros. Entonces, para ustedes tal vez sí soy alto. Pero para él, yo soy no tan alto, ¿no? Porque alto es una palabra relativa. Depende del contexto en que la usas. Es así con escasamente o generosamente. Pero lo importante es esto, estar generosamente. Estar con generosidad. Y vamos a cegar según sembramos. Si quieres que Dios te dé la recompensa buena de dar mucho, uno tiene que dar mucho. Si vas a estar un poco tacaño, no vas a estar dando tanto, vas a decir, ¿sabes qué? No sé si vale la misión de Dios, no sé si vale la pena, vamos a ver cómo van las cosas. Y uno va a tener una actitud un poco, y va a dar un poco escasamente, así será su recompensa. Pero al que da, dice, voy a dar, voy a ser generoso, voy a ser una persona muy generosa, voy a involucrarme, voy a invertir en la obra de Dios, dice que va a cegar luego, pero va a cegar generosamente. Entonces empieza en el corazón, requiere planear y prepararse, ciegas según siembras. Y número 4, y para nosotros esto debería ser tal vez muy importante, que es una obra de Dios. Dar en tu vida es una obra de Dios. Miren conmigo, hermanos, al versículo 8, porque es importante saber el contexto. Porque la iglesia aquí de los Corintios estaban dando, eran personas muy generosas. Tal vez uno podría pensar que estaban pasando por un tiempo de bendición, que Dios estaba bendiciendo, que Dios estaba proveyendo mucho. Pero miren lo que dice, hermanos, en el versículo 8, el capítulo 8, versículo 1, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber, y subrayen, hermanos, esa frase, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Aquí hay la frase que nos muestra el contexto. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Porque doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, ¿no? Hablamos de hacer un plan conforme a lo que uno tiene, aquí ves. Pero estos hermanos aquí estaban sufriendo, estaban pasando un tiempo muy difícil. Dice que no eran como un poquito de pobreza, que a mi jefe se me olvidó pagarme, me debe una semana de sueldo, pero vamos a sobrevivir. Era un poquito más fuerte, dice, grande prueba de tribulación. Tal vez estaban sufriendo por ser creyentes. Y la abundancia de su gozo, entonces están en tribulación, pero tienen gozo, están contentos, felices. Y no es una pobrecita, es una profunda pobreza. Pero a pesar de su profunda pobreza, dice que abundaron en las riquezas de su generosidad. Una vez más, no vemos una cantidad exacta, no dice, estaban en pobreza extrema,
pero seguían dando miles de pesos. No dice esto. Solo dice que dieron con generosidad. ¿Y cómo es que uno puede ser una persona generosa? ¿Cómo puedo tener la bendición de Dios? ¿Cómo puedo ser generoso a pesar de, por ejemplo, el coronavirus? Tal vez algunos de ustedes han perdido sus trabajos o han rebajado la cantidad de horas que estás trabajando. Tal vez estás ganando menos. Si tienes tu propio negocio, estás vendiendo menos, estás ganando menos sueldo. A pesar de esto, y el hecho de la cuarentena y todo, ¿cómo puedo ser generoso? Ya vimos el capítulo 8, versículo 1. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que obra a pesar de nuestras vidas, o que obra a pesar de nuestras circunstancias. Es la obra de Dios, es la gracia. ¿Cómo podemos dar? Damos por la gracia de Dios. Y esto es lo que dice en el versículo 7. Dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y tal vez se te extrañe un poco, dice, esto me parece un poco interesante, que dar es una gracia de Dios, pero la reacción humana o el hábito humano es guardar para mí. Tengo que pensar en mi reino, en cómo voy a sobrevivir yo. Pero esto es al opuesto de Dios. Porque ¿qué hizo Jesús? ¿Tomó para sí mismo? No. Se dio más bien a sí mismo. Y esta, como el último punto, es nuestra motivación. El capítulo 8, versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, para ti hermano, para ti hermana, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, para que tu hermano, para que tu hermana, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Entonces, ¿qué es nuestra motivación? ¿Cómo podemos experimentar? ¿De dónde obtenemos la gracia para dar? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Y el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Si Jesús se hizo pobre para que fuéramos hechos ricos, eso indica que antes de conocer a Cristo éramos pobres. Y si no fuese por Cristo y su amor, su muerte en la cruz para ti, estarías pobre. Y no estamos hablando del dinero, más bien estarías pobre espiritualmente, separado de Dios, rumbo al infierno, lo que, bueno, todos merecemos morir e ir al infierno, pero gracias a Dios y gracias a Cristo ha muerto por nosotros. Entonces, ¿por qué es que damos a la promesa de fe? ¿Por qué es que deberíamos dar? Bueno, porque Dios ha hecho una obra en nuestras vidas. Hermano, ¿no ha hecho Dios una obra en tu vida, hermana? ¿No te ha cambiado Cristo? ¿No te ha provisto todo lo que necesitas? ¿No te ha guiado y protegido aún en tiempos difíciles como este tiempo, como estos días? Creo que sí. Y sé que lo va a seguir haciendo. Entonces, tú debes, durante estos siguientes mensajes y estos siguientes días, tomar un tiempo y orar y decir, Dios, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias por tu obra en mi vida. Gracias por salvarme. ¿Cómo quieres que yo responda en cuanto al dar? ¿Cómo quieres que yo dé? ¿Cuánto quieres que dé, Señor, a la promesa de fe? El Señor no te va a pedir dar lo que no tienes. Obviamente el Señor dice, ¿no? que como cada uno propuso y que tú vas a dar conforme a tus fuerzas, obviamente, pero tienes que depender de Dios. Es decir, Dios, ¿cómo quieres que dé? ¿Cómo me involucro? Señor, solo quiero decirte gracias y proveer, porque tú has tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, ¿sí o no? Porque una iglesia en otro país dio misiones, pudo viajar un misionero, pudo moverse a otro país un misionero para predicar el Evangelio, y como resultado tú has escuchado el Evangelio y eres salvo. Ahora nosotros debemos hacer lo mismo. Tenemos nosotros la responsabilidad de proveer esta oportunidad a otros países, a otras personas, quienes no tienen el Evangelio. Involúcrate en la promesa de fe. Vamos a orar.
Dios, gracias por el día, gracias por cambiar nuestras vidas. Pido que tú ayudes a tus hijos a saber cuánto quieres que des o que den, hermano, hermana. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos disfrutado la primera reunión de nuestra conferencia misionera. Y hoy es el día jueves y vamos a tener dos partes ahora en la ofrenda. En primer lugar, quiero invitar a todos los hermanos que participen de forma regular, que quisiera dar su ofrenda regular, si puede mandar ya su ofrenda. Y le agradezco por su fidelidad. Sé que en esos tiempos que no estamos juntos de forma presencial con la ofrenda habitual, a veces podríamos perder la costumbre de participar, pero muchos de ustedes han sido muy fieles y damos gracias a Dios por eso. Por otro lado, quisiéramos presentarle, ahora se va a aparecer en pantalla, pero quisiéramos presentarle al afiche de la promesa de fe. Y cuando hablamos de promesa de fe, lo que quisiéramos durante los próximos días, lo que quisiéramos proponerles es que cada familia, que cada adulto, que cada joven, incluso cada niño, puede examinar su corazón y ver qué quisiera Dios que uno dé, ¿ya? Entonces, ¿qué quisiera Dios para ti, para tu familia? ¿Qué ofrenda podrías comprometerte con tal promesa de fe? Por fe hago la promesa con la ayuda de Dios, y si Dios provee y me da salud y me da un trabajo firme, yo quiero seguir fielmente apoyando a la obra misionera todas las semanas o todos los meses. Entonces no hemos puesto aquí el nombre porque el compromiso no es entre nosotros y usted. No vamos a ir a su casa buscando la ofrenda, cobrando la ofrenda. Es una promesa que usted está haciendo a Dios para el plazo de 1 año. Entonces quisiéramos ahora que cada persona sepa cómo es el formulario que estamos usando, porque normalmente lo haríamos con una ficha en papel, pero ahora con un formulario en internet que nos da la opción de dar una respuesta, de contestar al formulario sin tener la información de la persona que lo ha mandado. Es algo anónimo que cada persona puede enviar. Entonces quisiéramos ahora presentárselo a ustedes para que estén orando, para que estén considerando lo que Dios tiene para ustedes.